Hola, ¿qué tal amigos maestros? Estamos a escasos días de realizar la evaluación para la promoción horizontal y hoy quiero compartir con ustedes este video en el que les hablaré del componente A, que es acerca de recursos personales y la práctica educativa personal. Este instrumento es un instrumento sui generis, único, porque nunca antes nos habían evaluado de esta forma, ¿verdad? Con preguntas abiertas. Este instrumento es una autoevaluación crítica y reflexiva de la práctica educativa del participante y de sus propuestas de mejora. En color marrón estoy resaltando las palabras clave para que sea más digerible el mensaje. Y resalto en amarillo aspectos también sumamente importantes. Nos dice que es una autoevaluación, pero que es crítica y reflexiva. Yo no puedo evaluarme superficialmente y reflexivo. Es decir, me tiene que llevar a un puerto en el que yo comprenda si lo que estoy haciendo está bien o está mal, o qué debo mejorar. Es un instrumento de respuesta construida a través de preguntas abiertas. ¿Qué tenemos que evaluar ahí? Los recursos personales que yo tengo como docente, como directivo, como supervisor, como asesor técnico, pedagógico, así como la reflexión que hace de su práctica, los recursos personales con los que yo cuento y la práctica que yo hago, lo que realizo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que decir? Bueno, las acciones que yo implemento. Este instrumento será aplicado los días 2, 3 y 4 de julio de 2 a 5 de la tarde. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Acudir a este material que se titula Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores para el Personal Docente, Técnico Docente, de Asesoría Técnica Pedagógica, Directivo y de Supervisión, ¿sí? Para reconocer las características, cualidades y aptitudes que debe tener este personal. ¿Cuáles son los dominios? Y en este caso vamos a hablar del docente, pero para el caso de directores, asesores técnicos pedagógicos y supervisores es prácticamente lo mismo, es muy similar. El primer dominio, ¿de qué nos habla? Del quehacer docente y de los principios filosóficos, éticos y legales. ¿Cómo vincularlo, ese quehacer, con estos principios? El dominio 2 nos habla del docente que conoce a sus alumnos y les brinda una atención con inclusión, con equidad y excelencia. El dominio 3 nos habla de un docente que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todos. El cuarto dominio nos habla de un docente que participa en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. ¿Por qué no resalto colabora? Porque un docente no debe participar para no colaborar. Así es que considero que esta palabra está de más y todo el personal deberíamos participar para esta transformación. ¿Qué recomendaciones nos hacen? El simulador del examen, yo les sugiero que ingresen a hacer el simulador y si no, con que realicen el simulador que un servidor les va a proporcionar aquí debajo del video, en la descripción del video. Con eso les puede servir para mejorar sus habilidades, pero también hagan el simulador de UCICAM. Permanecer en modo pantalla completa sin hacer uso diferente del navegador, internet o la computadora. Apéguense, compañeros, a esto que menciona aquí. ¿Para qué le buscan? No cambiar el tamaño de la pantalla del navegador ni abrir otras páginas o programas. La respuesta deberá incluir un texto libre con mínimo 720 caracteres y máximo 2000. Ahorita van a ver el ejemplo que yo les hice, donde con esos 3 párrafos que escribí son 720 caracteres. Lo rebasa y ya se habilita el botón para pasar a la siguiente respuesta. No va a haber copiar y pegar, así que toda la descripción debe ser en el momento. Una vez que confirme el texto proporcionado, avanzará a la siguiente pregunta y no podrá volver a la pregunta anterior. Este ejemplo lo extraje del simulador. ¿Y por qué se los pongo? Porque quiero que vean y hagan la reflexión
de la diferencia que hay entre este tipo de reactivo y el reactivo que maneja la guía técnica. ¿Sí? Hay muchas diferencias, ahorita las vamos a platicar. Un docente de bachillerato de la asignatura de cálculo diferencial decide aplicar un examen escrito en el cierre de la secuencia didáctica sobre funciones de una variable. Los resultados no son los esperados, ya que solo aprobaron 65% de los estudiantes. Bueno, dice muchas cosas, pero lo más importante es esto: solo aprobaron el 65% de los estudiantes. La pregunta es, ¿qué acción debe implementar el docente para retroalimentar y mejorar el desempeño de los estudiantes? La palabra detonante en esta pregunta es retroalimentar, ¿sí? Es decir, ¿qué tengo que hacer para volver a abordar el tema? Bueno, la respuesta que un servidor planteó, porque me metí a hacer el simulador para ver qué tanto tenía yo que escribir para que me permitiera avanzar, la respuesta fue esta. El docente debe realizar un análisis de los resultados considerando si existe alguna tendencia repetitiva en reactivos con el fin de definir el tema o los temas precisos a replantear. Es decir, tengo que ver en qué reactivo los alumnos fueron más repetitivos. Una vez que lo obtenga el análisis de los reactivos, debe planificar una estrategia que le permita definir la ruta a trabajar considerando diversos elementos como son los siguientes. Intereses de los estudiantes. Recuerden que eso es importante. El fin de esto es que el docente pueda aterrizar los medios o recursos que deberá implementar en la estrategia. Pueden ser desde el uso de materiales impresos, medios tecnológicos, plataformas virtuales, entre otros. Comunicar los resultados a los padres de familia con el fin de tener un punto referencial que informe sobre, y hasta ahí llegué porque en la palabra sobre ya me permitía pasar a la siguiente respuesta. Sugerencias para el estudio. Organización del tiempo. Responder desde su experiencia personal y del contexto escolar, así como de los aspectos esenciales de la nueva escuela mexicana. Ojo, aquí nos están diciendo a dónde tenemos que ir, compañeros. A la nueva escuela mexicana. Es decir, de ahí debo alimentarme para poder generar mis respuestas. Siguiente sugerencia: redactar de manera clara y precisa las ideas propias, ¿sí? Y también nos sugiere revisar los perfiles, que ya se los mencioné anteriormente, así como recordar anécdotas. Nadie sabe mejor que usted cuáles son las fortalezas y áreas de oportunidad en su práctica profesional. No existen respuestas únicas. Por último, deben describir de manera exhaustiva y sincera. ¿Qué significa exhaustivo? Amplio, completo y sincera. Pero ahí están esas dos palabras claves también: exhaustivo y sincero, y la palabra describir. Tenemos que describir. Vienen ahora dos ejemplos de la guía técnica y vean la diferencia entre este planteamiento y la diferencia entre el planteamiento del simulador. Nada que ver. En el simulador nos hacían un planteamiento en el que la respuesta es de manera genérica, y aquí ya es de manera propia o personal. Describa un problema de convivencia habitual en los salones de clase de su escuela y explique la manera en que interviene para atenderlo. Aquí el planteamiento es un problema de convivencia habitual en los salones, por eso lo enfatizo ahí en color marrón. Y el detonante es de qué manera intervienes para atenderlo. Vean ahí cómo dice la respuesta adecuada por su lenguaje y longitud. Es decir, nos van a evaluar el lenguaje y la longitud, ya lo sabemos. ¿Cuál es la problemática? Burlas que hacen las niñas y los niños sobre las características físicas de sus compañeros o sobre las participaciones en clase. Ahí está el problema. Ahora, ¿cómo interviene el docente? Pues ahí dice que habla con chicas y chicos que hacen estas bromas o burlas, y que también en el momento en que sucede el incidente los llamo para señalarles el problema. Pero si no se puede, busco un espacio para hablar con cada uno cuando se encuentren más tranquilos. Es decir, lo realiza de dos maneras: o lo hace posteriormente o lo hace en el momento, la llamada de atención. Después dice, organizo dinámicas y reuniones para hablar sobre el tema del respeto hacia los demás, para que de manera grupal, es decir, de manera general, díselo a Juan para que lo escuche Pedro,
Reconozcamos las razones por las que es importante tener un buen trato con cualquier persona y más con los que vivimos en el mismo espacio. A veces esta estrategia me da buenos resultados, pero ojo, vean aquí cómo este docente agrega una estrategia más, pero otra requiero del apoyo de mis compañeros docentes o incluso de la directora para que hablemos con las familias. Vean cómo involucra ahí a la escuela, a los colegas e incluso a los papás. Así que vean ese planteamiento, está muy bueno, muy bien, la verdad. Vamos a ver el siguiente. ¿Cómo influyen las nuevas disposiciones y reglamentos de operación de las escuelas en sus actividades diarias? ¿Cuál es el problema allí? Las disposiciones y reglamento y cómo los aplico en mis actividades diarias. La respuesta dice, ha implicado que le asignemos horas de capacitación, también impulsar el uso de programas de cómputo para registrar lo que hacemos y el tiempo que tomamos para hacerlo. De igual forma, se identifican beneficios inmediatos. Por ejemplo, cuando tengo que enviar datos para que los revisen en oficinas de servicios escolares. Hemos diseñado estrategias para que como parte de sus actividades diarias las maestras y los maestros compartan con sus estudiantes algunos conceptos como diversidad, autonomía o interculturalidad. Vean allí cómo está agregando estos temas que vienen en la Ley General de Educación, en la nueva escuela mexicana, la diversidad, la autonomía y la interculturalidad, cómo lo lleva a su actividad diaria, lo saca del texto de las leyes y lo lleva a su aula. También implica que los docentes comprendan los ejes que deben guiar nuestro actuar. Y también implica un problema, que ahí lo describe y yo les resalto cómo busca solucionarlo. Dice, cuando puedo reunirme con mi equipo, les pregunto su opinión y la manera en que han logrado resolver ese problema. Les invito a contestar el simulador en la siguiente liga. En la descripción del video viene el enlace directo para que puedan contestarlo. Amigos, deseo que este video les ayude y también que el simulador les ayude en el desarrollo de las descripciones de sus respuestas y que tengan el mejor éxito. Tendremos toda una semana para continuar repasando, desarrollando textos y bueno, les deseo lo mejor. Nos vemos en el siguiente video. No olviden compartir, no olviden dar like, no olviden comentar de ser necesario y nos vemos en el siguiente video. Que Dios me los bendiga.